voy a aprovechar para hablar de cómo quiero que hagan las plantas cinematográficas para el ejercicio que sigue, que no es este del Eternauta, sino el práctico 4. Van a ver que en biblioteca de recursos, lo voy a hacer ahora, así ya les queda, donde dice materiales para hacer los TPs, hay una guía para confeccionar plantas cinematográficas. Esa guía para confeccionar plantas cinematográficas no está basada en algo, digamos, de la vida de trabajo real, porque nosotros, les editores, no trabajamos durante el rodaje. Entonces la verdad es que yo no sé cómo son las plantas de verdad que se pueden utilizar en un rodaje profesional. Ni siquiera sé si usan plantas. Las plantas son una herramienta súper útil en la universidad, porque nos permite hablar con estudiantes sobre puestas de cámara sin necesidad de estar en un set mostrándoles las puestas de cámara. Son como un dibujo, una especie de traducción en papel de una organización de cámaras en un rodaje. Vamos a empezar por lo primero. Las plantas son una vista cenital, como un plano de arquitectura, del set o de la locación. Y en esa vista cenital podemos encontrar todos los elementos grandes e importantes del mobiliario, del elenco y de las cámaras. Hay algunas materias que también me contaron que les hacen dibujar las luces, obviamente que nosotros, la gente de montaje, no, porque el único interés que tenemos de hablar sobre las cámaras es porque queremos que aprendan a contar con un desglose de planos, a narrar con un desglose de planos, pero no tanto la sutileza de cómo se fabrica la imagen en cada uno de esos planos, ¿no? Los factores visuales que más nos interesan a nosotros como cátedra son el tamaño de plano y la angulación. Es lo más importante que tenemos que saber sobre las cámaras que ustedes decidan colocar en los ejercicios donde se inventen puestas de cámaras o en los ejercicios donde tengan que hacer puestas de cámaras en base a películas reales terminadas, ¿no? Entonces, dijimos que una planta cinematográfica es la vista desde arriba del escenario o del set donde vemos personajes, mobiliarios importantes, algún artículo importante de utilería, si lo necesito mostrar, como puede ser que se encuentra con un papel o se encuentra con un baúl, y las cámaras. Dentro de la biblioteca de recursos van a encontrar dos carpetitas, una que se llama descripción de planos y otra que se llama guía para planta con paneos y planos de montaje. La primera, que dice descripción de planos, son cosas que vieron un poco en las clases teóricas con Lucas, pero las reforzamos un poquito más para que ponernos todos de acuerdo. Y voy a abrir la guía para plantas con planos de montaje. Y les voy a compartir la pantalla. Ay, detuve la grabación un momento y no se grabó una cosa que dije, así que la voy a repetir, perdón. Primero, cuando tengan que subir un TP a un foro, lo que quiero que hagan es
que incrusten la planta como un archivo adjunto dentro del cuerpo de texto de la respuesta. Entonces, voy a poner cualquier cosa. Responden, y en lugar de, no tiren acá, donde dice puede arrastrar y soltar archivos adjuntos acá, porque no pueden modificar el tamaño desde ahí. Si no lo hacen en su computadora, van a aparecer plantas o súper grandes o súper chiquitas. Entonces lo que quiero que hagan es apretando desde acá, donde dice insertar, editar imagen. Insertan desde acá, por ejemplo, voy a poner esta planta. Acá donde dice apariencia, en lugar de una cosa que mide 2200 píxeles, le pueden poner 800. Pero también pueden modificar el tamaño de esta manera. Si aprietan acá, barra toggle, se despliega un menú de ajuste de texto. Acá, estas 4 flechitas les marca pantalla completa. Lo apretan. Entonces desaparecen todos los controles de Moodle del EVA y solo está el control de edición de texto. Una manera que pueden utilizar para seleccionar el archivo que están subiendo es, ¿ven esa línea que titila larga? Eso es el cursor, ¿no? Lo que está antes es como el único carácter que se insertó en el texto, que es una imagen, que tiene ese tamaño. Por eso el cursor está tan largo. Manteniendo la tecla Shift, se van hacia la izquierda. Si el cursor estuviese a la derecha, lo hacen al revés. Acá en este caso me quedó a la izquierda. Entonces, apretando la tecla Shift y una teclita hacia la izquierda, seleccionan la imagen. Si el cursor está a la derecha, apretan la tecla Shift y flechita para la derecha. Otra forma de seleccionar esta imagen es con el cursor del mouse, aprietan del lado donde está el cursor titilando y arrastran hacia la izquierda. Arrastran hacia el lado opuesto. ¿Todo el mundo entendió? Una vez que seleccionan la imagen, van a ver que hay unos cuadraditos acá. Tienen que modificar los cuadraditos de la esquina. Y ahí la ponen en un tamaño que sea razonable, es decir, que se vean los numeritos de plano, que se vean las B corta, que se vean los personajes, pero que no ocupe 4 o 5 pantallas HD de una computadora. ¿Ok? ¿Sí? ¿Todo el mundo entendió? Bien. Para volver a tener los botones que habían desaparecido de Moodle, vuelven a cambiar el modo de visualización, y aparece ahí la respuesta de ustedes chiquitita, como la suelen tener, y ahí pueden enviar al foro la respuesta. Bien, entonces, les decía, en lo que grabé que no se grabó, que pueden dibujar hasta 8 cámaras o más por planta, no, nadie las va a contar, lo importante es que cada planta sea clara. A veces con 5 cámaras ya se empieza a embarullar. Entonces, si la planta empieza a ser confusa por la cantidad de cámaras, porque se mueven, porque los personajes se desplazan, lo que tienen que hacer es repetir el dibujo del plano, repetir la última posición de los personajes, volver a dibujar los elementos de utilería y continuar haciendo las cámaras que continúan rodando en ese escenario. ¿Todo el mundo entendió? Ok, perfecto. Supongamos que tenemos un diálogo, bueno, los personajes se dibujan así.
necesito que me pongan, los hombros no es esencial, pero los pueden dibujar, pero es esencial que me dibujen las narices en las plantas. Porque si no me dibujan las narices, no sé el sentido de la dirección de las miradas, no sé hacia dónde están mirando. Supongamos este diálogo en el que tomo a Pedro en primer plano y a Juan en una especie de plano medio con un trocito de hombro de Pedro que lo tapa. Una clásica puesta de cámara, ¿no? Pedro habla en primer plano y Juan en plano medio. Aunque en el plano 2 yo no vea a J, dibujo igual a J. ¿Ok? Dibujo igual a Juan. No olviden poner las referencias de las letritas o de los colores con los que pinten a sus personajes. Pueden hacerlo con letritas o pueden hacerlo con colores. Pero me tienen que poner quién es quién con un código, con una referencia. Rojo es Juan o J es Juan. Otra cosa importante es que no quiero que utilicen las letras A y B y C para personajes. Traten de utilizar otras letras, otros códigos. Porque cuando en un storyboard dibujamos más de un dibujito por plano, entonces podemos llamar a cada cuadrito del storyboard con un número que indique el número de plano de montaje más una letra. 1A, 1B, 1C, 1D. Y si me quieren mostrar esos distintos eventos en una planta, me van a poner en lugar de plano 1, me van a poner 1A. Por ejemplo, si es un traveling muy sofisticado, que va de un lugar a otro muy complejo, me van a poner el dibujo del story 1A, es esto que estás mirando el traveling acá. El dibujo del story 1B es este momento del traveling acá, y el dibujo 1C es este. Entonces, para evitar confusiones entre distintos estadios de un movimiento de cámara con las referencias de los personajes, es que les pido que los personajes no tengan A, B o C como referencia. Bien, vamos a hablar de una cosa súper importante, que es la diferencia entre una puesta de cámara y un plano de montaje. Bien, la cámara A filma al personaje verde, la cámara B filma al personaje azul. Bien, tanto A como B, nosotros en nuestra materia vamos a llamar a esas B corta como puesta de cámara. En Argentina, en rodaje, a veces también se lo llama plano, y en Estados Unidos se lo llama ángulo, o shot, toma. A veces en Argentina también se lo llama toma, pero lo más correcto para mí es hablar o de ángulo o de puesta de cámara, no de plano o de toma, porque en verdad plano y toma son otras cosas. Para evitar confusiones, vamos a dejar de usar la palabra plano y vamos a empezar a usar las palabras plano de montaje, para diferenciarlo de la puesta de cámara de rodaje. Entonces, les hago una pregunta. Ay, perdón, no les compartí pantalla, entonces no están viendo, ¿o sí? ¿Están viendo? Ok, están viendo el dibujito, ¿no? Perfecto. Les hago una pregunta. ¿Cuántos planos de montaje hay con estas dos puestas de cámara? María dice 2, Agustina dice 2. ¿Alguien dice otra cosa? Bueno, no, hay infinitos. ¿Por qué? Porque de la puesta de cámara A y de la puesta de cámara B puedo obtener más de un plano de montaje si las monto entre sí. ¿Ok? Déjenme dibujarles un poquito. Como verán,
con la puesta de cámara A y con la puesta de cámara B, puedo obtener 4 planos de montaje o infinitos, ¿no? Bien, en general, en un rodaje real, las cámaras A, B, C, D, lo que en Estados Unidos se llaman ángulos, lo que a veces en Argentina se les dice plano o puesta de cámara, y que nosotros vamos a llamar puesta de cámara. Las puestas de cámara registran lo más que pueden la totalidad de la escena, ¿sí? No graban de a un plano de montaje por vez. Tratan de grabar toda la escena. A veces, la directora, el director, intuyen que pueden empezar a contar el montaje con la cámara A, y luego seguir el montaje con lo que está registrando la B, y luego culminar con lo que quizás esté mostrando una cámara C, que no dibujé, pero no lo deciden en rodaje. La cámara A va a filmar toda la escena, la cámara B va a filmar toda la escena, y la cámara C también, de forma tal que, en edición, si quieren arrancar por la cámara C el montaje, colocando un plano de la cámara C, tienen la libertad y la flexibilidad de hacerlo. Si el personaje verde no le salió muy bien la tristeza al principio de la escena, quizás arrancan con el 2, con el personaje del plano 2, el personaje azul, diciendo, ¿pero qué te pasó, Martín? Dale, ponete contento, y ya saltamos al verde en lo que intuitivamente iba a ser el plano 3, pero que hoy no va a ser el plano 3, sino el 2, donde el verde contento y riéndose, ¿no? Porque la tristeza al actor le salió mal. ¿Me siguen? Eso que yo les acabo de contar se llama cobertura. Voy a escribirlo. Entonces, un rodaje, decimos que un rodaje que tiene cobertura es un rodaje que tiene diversidad de puestas de cámara, diversidad de puestas de puntos de vista que están retratando la totalidad de la escena para dar posibilidades en edición. Porque la cobertura es retratar un mismo evento desde puntos de vista diferentes, ¿no? Como acá tenemos A, B y la imaginada C, que nunca les mostré, que podría ser un plano conjunto de los dos personajes. Por lo tanto, hay una diferencia entre puesta de cámara y plano de montaje. Las puestas de cámara son las que son las que logramos hacer en rodaje. Cada vez que variamos el ángulo o el tamaño o la lente, hablamos de diferentes puestas de cámara, ¿sí? Pero no sabemos hasta que editemos cuántos planos de montaje podemos obtener de estas puestas de cámara. Depende de cómo montemos la escena, ¿ok? ¿Todo el mundo entendió? Bien. Entonces, si yo varío la distancia o varío la angulación lateral, por ángulo no me refiero a la apertura de la B corta, me refiero a que si A apunta a verde desde la derecha o lo apunta desde acá, ¿no? Esto sería un cambio de ángulo. Si yo hago una B corta más lejos, porque el personaje verde lo tengo en un plano americano, significa que es otra puesta de cámara. Si una consigna de un trabajo nuestro dice se pueden hacer 3 puestas de cámara, es que solo se pueden hacer 3 B corta. Y si van a cambiar un tamaño de plano en el story, van a tener que dibujar una nueva B corta. A nosotros no nos importa la lente, entonces no me importa que en A lo graban con una lente normal y después cambian la cámara en A y le ponen una teleobjetivo y obtienen un tamaño de plano más cerrado. Para nosotros es lo mismo que acercar la cámara, ¿sí? Si ustedes quieren variar un tamaño en la narración de una escena, un tamaño de plano en la narración de una escena, van a tener que acercar o alejar la B corta del sujeto. ¿Ok? ¿Todo el mundo entendió eso? Perfecto. Pueden marcar los desplazamientos de los personajes con líneas punteadas.
que se acompañan de una flechita que nos marca el sentido de la dirección de ese desplazamiento, o también pueden ponerme P1, P2, P3, P4 en los distintos mojones donde dibujen al personaje a lo largo de un recorrido. O pueden hacer las dos cosas. ¿Cómo elegir qué hacer? Bueno, vean su planta. Si está clara, le ponen la flechita, si no está clara, se la sacan. O sea, traten de que la planta sea lo más clara posible. Bien, ¿cómo se dibujan? Uy, se ve medio mal el dibujito. ¿Cómo se dibuja un plano de una story en una planta? Bueno, una de las cosas que tienen que hacer es proyectar imaginariamente, por eso está acá con línea punteada, proyectar imaginariamente las líneas de la B corta. No sabía que se estaba viendo mal en la guía, no sé por qué, como que se rompió. Voy a ver si después la puedo arreglar. Entonces, un tip que está buenísimo es la parte, digamos, izquierda de la B corta, esta de acá, si una B corta es así, el dedo índice es el borde izquierdo del cuadro de tu story. El dedo derecho, el dedo mayor, es el borde derecho del cuadro de tu story. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es proyectar imaginariamente la línea izquierda de la B corta, y eso les va a dar por dónde pasa el borde izquierdo de cuadro en relación, por ejemplo, a los personajes. Si proyectan imaginariamente la línea de la derecha de la B corta, les va a dar qué está pasando con el borde derecho. Fíjense, acá el borde izquierdo del inicio del traveling está separado de los hombros de los personajes, ¿no? ¿Ven que J no está pegado al borde de cuadro? Entonces, en el story, J no está pegado al borde de cuadro. El borde derecho parte a Pedro en dos. ¿Ven que el bordecito derecho, si yo lo proyecto imaginariamente, está partiendo a Pedro en dos? Y acá está como, me quedó mal dibujado, lamento, no sé por qué. Esto sería así, digamos, J terminaría acá, y acá tiene su hombro. El borde derecho no parte a Juan por la mitad. Entonces yo puedo dibujar a Juan separado del borde derecho, y a Pedro, la mitad de Pedro está como referencia en el inicio del plano. Tener un personaje en referencia significa que ese personaje está entrando en cuadro, pero no es el protagonista del plano. Puede ser su hombro, un brazo, su nuca, un trozo de cara, a veces es un poquito como un escorzo. Eso significa un plano de Juan con referencia de Pedro. Significa que el plano está protagonizado por Juan en la composición visual, pero todavía entra un poquito de Pedro. Bueno, ¿todo el mundo entendió esto? ¿Cómo dibujo un traveling out en un story? Una manera que puedo utilizar para dibujar es esta. Primero dibujo el plano más amplio, el final de este traveling, y coloco a P y a J dentro del plano según más o menos como yo dibujé la planta. Perdón, voy a completar esto así se termina de entender. Entonces ven que Pedro tiene un margen que lo separa del borde de cuadro, y J tiene un margen que lo separa del borde de cuadro. Bien. Luego dibujo con línea punteada el otro extremo del traveling.
En este caso es un plano más cerrado. Y luego, con flechas gordas, porque las flechas delgadas marcan desplazamientos de los personajes dentro de una story, entonces con flechas gordas marco el sentido de ese traveling. Si es un traveling out, las flechas gordas van hacia afuera. Si es un traveling in, las flechas gordas van hacia adentro. ¿Todo el mundo entendió? Bien, voy a borrar estas flechitas para que no confundan. Bien. Sigo. Para los paneos y travelings laterales, les voy a dar 3 opciones de dibujo. La primera opción de dibujo, por ejemplo, para un paneo a la izquierda, es esta. Dibujamos el inicio del plano, lo que vemos al principio del paneo. Indicamos acá 1A. Y en planta ponemos también 1A al lado de esa B corta. ¿Hasta ahí me siguen? 1A con minúscula, la A. Luego, con una flecha gorda indicamos que el cuadro se mueve hacia la izquierda y dibujamos el final del paneo con un número que indica 1B. Dibujamos lo que mira el paneo cuando termina. Y sabemos que es el final del paneo porque el siguiente plano va a estar numerado como 2. ¿Hasta ahí todo el mundo conmigo? Ok. A veces un paneo a la izquierda es un poco antinatural verlo así, ¿no? Porque es un poco confuso. El inicio está a la izquierda, el final está a la derecha, pero es un paneo a la izquierda, es como medio enroscado. Entonces hay otra opción para dibujar un paneo, que es hacer un plano mucho más achorizado, mucho más widescreen, mucho más apaisado. No dibujarle el borde perfecto, sino este zigzag, indicar con una flecha gorda el sentido del paneo, y acá, si es un paneo a la izquierda, dibujamos el inicio, acá dibujamos el final, y acá ponemos 1A, y acá ponemos 1B. Si fuese un paneo a la derecha, es todo a la inversa. ¿Todo el mundo entendió? Bien. Cuando se trata de paneos o travelings de acompañamiento, significa que la cámara está acompañando siempre al personaje en sus desplazamientos. Eso significa que no va a haber cambios significativos en la composición visual de ese personaje dentro del plano. Entonces, no va a variar de tamaño y no va a variar el ángulo con el que ese personaje se ve. Por lo tanto, es como que se comporta muy parecido a una cámara fija. Un traveling de acompañamiento o un paneo de acompañamiento es muy parecido para una story a una cámara fija. Entonces lo que hacemos es dibujar un único plano, no dibujamos ni el inicio ni el final porque es el mismo. El personaje va a estar igual, va a cambiarle un poco el fondo, pero nada más. Entonces dibujamos un único cuadro y abajo aclaramos, paneo a izquierda de acompañamiento de tal personaje. ¿Sí? Traveling out de acompañamiento de un personaje. Un traveling out de acompañamiento es un traveling de un personaje que camina hacia adelante. Entonces yo lo filmo con el camarógrafo que va para atrás, ¿no? Eso es un traveling out de acompañamiento de un personaje. ¿Sí? ¿Todo el mundo entendió? Bien. Una cosa que es súper importante y que a veces, lamentablemente, es motivo para que tengan que rehacer los prácticos evaluativos porque son imposibles de corregir. Tienen que entender esto. En una story nosotros dibujamos a veces muchos dibujitos por plano. Entonces, ¿cómo sabemos cuando estamos cambiando el plano de montaje, cuando estamos haciendo un corte en montaje, cuando estamos haciendo un corte de edición y estamos pasando a otra puesta de cámara?
¿Y cómo lo diferenciamos de esos múltiples dibujitos que hacemos a veces para un mismo plano de montaje? Con los números. Cada vez que en un storyboard yo vea que se pasa del plano 1 al plano 2, significa que ahí hubo un corte. Y esos planos 1 y 2 los voy a ir a buscar a la planta. Es decir, que en la planta lo que yo quiero que aparezca es una B corta, como está acá. Están viendo la guía para plantas, ¿no? ¿Están viendo la guía para plantas? Sí. Sí, se ve. Yo lo que quiero que vean, que aparezca es una B corta con un número y todos los números de los planos de montaje que correspondan a esa puesta de cámara. En este caso, esta planta me está indicando que se están montando esta cámara y esta otra. Plano 1, plano 2, plano 3, plano 4, plano 5 y plano 6. ¿Todo el mundo entendió? Es una especie de plano y contraplano con dos puestas de cámara. Si no hay correspondencia y no hay coherencia en los números que ustedes me ponen en su story con la planta, lo más probable es que el práctico esté desaprobado. No es que sea un error grave, es un error de distracción, pero es imposible corregir. Porque yo no sé si ustedes quisieron montar como en el story o como en la planta. ¿Entienden? Tienen que entregar algo con coherencia. Si se dividen y un miembro del equipo hace la planta y otro miembro hace el story y un tercer miembro lo evalúa para ver si es todo con claridad, con un ojo fresco, ¿no? Presten mucha atención en hacer las cosas con coherencia. Si después modifican algo en el story, lo tienen que modificar en la planta. Si me muestran un mismo dibujito de un tipo verde que está contento y después el mismo tipo verde que está triste, y arriba me ponen plano 1 en el cuadrito en el que está contento, y después en el cuadrito que está triste me ponen plano 1, yo entiendo que son dos momentos del mismo plano, ¿sí? Que el tipo empezaba contento y después se pone triste. Ahora, si ustedes me ponen en el cuadrito donde está contento, el número 1, y en el cuadrito donde el tipo que está triste, el mismo tipo, en el mismo tamaño de plano, que está triste, me lo ponen con número 2, entonces yo voy a pensar que ahí hay un corte de edición. Y que están cortando de un tipito al mismo tipito, ¿no? Con un salto, con un corte en el medio de edición, que después lo vamos a ver más adelante, se llama jump cut, ¿no? Eso, si yo el ejercicio digo, no quiero ese tipo de cortes, quiero que cada vez que produzcan un corte de edición cambien la puesta de cámara, ese corte va a estar mal. Y quizás ustedes no querían hacer un corte, quizás ustedes se equivocaron y lo único que les pasó fue que cambiaron los numeritos. Mucha atención a la numeración de los planos de montaje en el storyboard. ¿Se lo grabaron? O sea, antes de entregar, revisan en el storyboard que toda la numeración de los planos de montaje sea correcta, y una vez que lo revisaron y que ahí donde hay un cambio de número, verdaderamente hay un corte, van a la planta y corrigen. Todas estas cámaras que tienen sus numeritos de planos de montaje, ¿están bien? ¿Están bien puestos los numeritos? ¿No me equivoqué? ¿El 5 estaba acá, no era en otro lado? Bien. Ok.